It immediately brought tears to my eyes. It's the most horrifying thing I've ever seen done to a human being, especially a child. I'm here for my baby, for justice for her, because that man murdered my baby. A child and child abuse and neglect that we've ever seen. There's no excuse for that. Lo que están a punto de ver es uno de los casos de abuso infantil más perturbadores jamás documentados. La historia de Tegan Esquiva, de 4 años, es tan horrible que conmocionó profundamente a detectives y profesionales médicos experimentados. Esta no es solo una historia de un crimen real para impactar. Es una conmovedora llamada de atención sobre nuestro deber de proteger a los inocentes. Tegan era una niña brillante y cariñosa que adoraba a las princesas y las mariposas. Trágicamente, su madre tomó una decisión catastrófica. La dejó al cuidado de un nuevo y violento novio, Jonathan Richardson. Durante 10 días, mientras su madre estaba fuera por entrenamiento militar, Tegan estuvo encerrada en un cobertizo miserable y sometida a una tortura implacable y sádica que finalmente le costó la vida. Su voz fue brutalmente silenciada, pero al contar su historia, podríamos salvar a otra niña que no puede hablar por sí misma. Esta es la historia de una niña a la que todos los adultos que deberían haberla protegido le fallaron. El sheriff del condado de Johnston lo considera uno de los peores casos de tortura infantil que jamás haya visto. Este es el peor caso de tortura infantil, abuso y negligencia infantil que jamás hayamos visto. No hay excusa para esto. Advertencia: lo que está a punto de escuchar podría ser el caso de abuso infantil más perturbador que jamás haya cubierto. La historia de Tegan Esquiva, de 4 años, contiene detalles tan horribles que detectives experimentados y profesionales médicos rompieron a llorar. Esta no es solo otra historia de un crimen real. Es una llamada de atención para cualquiera que sospeche que un niño podría estar en peligro, pero dude en actuar. He tenido que detener la grabación varias veces mientras preparaba este vídeo. Así de devastador es este caso. Sin embargo, la historia de Tegan debe contarse. Su voz fue silenciada, pero al saber lo que le sucedió, podríamos salvar a otro niño. La historia de Tegan Esquiva comenzó como muchas otras: una joven madre, conocer a un hombre, el nacimiento de un hijo. Lo que sucedió después se convirtió en una tragedia que conmocionó a todos e hizo llorar incluso a policías, médicos y jueces con experiencia. Amigos, mientras ven esta historia, por favor, escriban en los comentarios a qué hora del día están viendo este video. Esto me ayudará a saber cuándo es mejor publicar materiales similares. Y no olviden suscribirse al canal para que más personas puedan conocer estas historias. El 6 de julio de 2006 en Raleigh, Carolina del Norte, Helen Reyes, de 26 años, dio a luz a una niña llamada Tegan Alisa Esquiva. Una bebé sana de ojos marrones y cabello oscuro se convirtió en el centro de atención de la familia. La llamaban cariñosamente G. La pequeña creció sana y feliz, pero la relación de sus padres era problemática. Helen había conocido a Jerry Esquiva un año antes en un restaurante Applebee's. Su relación se desarrolló rápidamente y Helen quedó embarazada poco después del nacimiento de Tegan. Jerry se volvió físicamente abusivo y la pareja se separó tras la ruptura. Jerry hizo poco esfuerzo por permanecer en la vida de su hija y posteriormente fue arrestado por tráfico de drogas. A pesar de la ausencia de su padre, Tegan estaba rodeada de amor. Los padres de Jerry, Gerald y Sarah Esquiva se convirtieron con gusto en abuelos cariñosos que intentaban llenar el vacío dejado por su hijo. No solo ayudaron a Helen con el cuidado de los niños, sino que también crearon una verdadera conexión con la pequeña. Tegan se convirtió en una niña brillante y cariñosa. Adoraba a las princesas y el color morado. Tenía un amor especial por la naturaleza. Le encantaba jugar en el jardín de su abuela, atrapando mariposas y mariquitas. Recordaba a su abuelo. Nos sentíamos tan bien con solo estar a su lado. Tegan tenía un corazón de oro. Cuidaba incluso de sus juguetes todas las noches antes de acostarse. Cubrió cuidadosamente todos sus peluches con mantas para mantenerlos calentitos y cómodos. Cuando no estaba cuidando sus juguetes, le encantaba hacer collares de cuentas. Era imposible no admirar a la pequeña Tegan,
que tanto amaba y ansiaba ser querida. A cambio, si la decisión hubiera estado en manos de la familia Esquiva, habrían tomado la custodia de su nieta para brindarle la vida feliz que merecía. Por desgracia, Helen Race tenía otros planes. Tras romper con Jerry, Helen permaneció soltera un tiempo. Todo cambió a principios de 2010 cuando conoció a Jonathan Douglas Richardson, de 21 años. Al igual que su ex, Jonathan tenía un pasado problemático con condenas por agresión, daños a la propiedad y conducción en estado de ebriedad. Jonathan no ocultaba su mal carácter. Según sus familiares, a menudo le gritaba y maldecía a Helen, quien se volvía callada y tímida a su alrededor. A pesar de todas las señales de que había pasado de un tirano a otro, Helen se permitió profundizar aún más en esta relación y, sin dudarlo, le dio acceso a su hija. Poco después de que comenzara su relación, Helen comenzó a distanciarse de la familia Esquiva. De repente, dejó de responder a sus llamadas y mensajes, dejando de comunicarse con las personas que desempeñaron un papel clave en la crianza de Tegan. Esto devastó a los Esquiva, quienes intentaron buscar vías legales para obtener la custodia de Tegan, pero la ley de Carolina del Norte se lo dificultó. Helen también discutió con sus propios padres. Alrededor de junio de 2010, Helen y su madre, María, tuvieron una fuerte discusión, tras la cual Helen decidió mudarse y vivir con Jonathan de forma permanente. De repente, apartar a Tegan de su círculo de apoyo por un nuevo hombre fue extremadamente irresponsable. La relación era nueva. Helen sabía poco sobre este hombre o cómo trataría a su hija. Lo que sí sabía era cómo Jonathan la trataba con gritos y agresividad. Sin embargo, decidió mudarse con él, a pesar de un problema grave. Jonathan vivía en un cobertizo reformado en el patio trasero de sus abuelos. La estructura con techo de hojalata, de 6 por 6 metros, estaba ubicada aproximadamente a 45 metros de la casa principal. El cobertizo podría haber sido adecuado para un joven soltero, pero era completamente inadecuado para un niño de 3 años. Tenía electricidad, pero no agua corriente ni inodoro. Los habitantes del cobertizo a menudo simplemente defecaban dentro. Tampoco tenía cocina. Helen, Jonathan y Tegan dormían juntos en un colchón inflable individual en el suelo. Según los vecinos de Tegan, el tiempo en el cobertizo no fue del todo miserable, al menos al principio. Recordaban haberla visto jugar afuera. Helen elogió la relación de Jonathan con su hija, llamándolo una figura paterna. Dijo que a veces era severo con ella, pero demostraba que la quería y la cuidaba. Confié en él y en su palabra. Tegan dijo que lo quería mucho y que quería que fuera su papá. Esta era una versión inventada de la realidad, y Helen se convenció de que la vida real en el cobertizo era mucho más oscura. Jonathan tenía un temperamento incontrolable, lo que le hacía arremeter contra Helen y su familia. Incluso su abuela admitió que le tenía miedo. Su comportamiento violento se extendía a todos en su vida, incluyendo a Tegan, de 3 años. Helen afirmó que intentó poner límites a cómo Jonathan trataba a su hija, pero sus acciones demostraban lo contrario. Una vez, le puso un cigarrillo en la boca a Tegan y colocó una lata de cerveza frente a ella mientras fotografiaba la escena. Aunque Helen lo regañó por ello, no paró. Jonathan. Peor aún, Tegan, que solo tenía 3 años, supuestamente era obligada a beber alcohol con frecuencia. Vivía en el cobertizo sin instalaciones adecuadas. Tegan tenía accidentes frecuentes relacionados con el baño, sin agua ni inodoro. La pequeña no tenía otra opción. A menudo dormía con la ropa sucia, privada de su dignidad básica. En lugar de resolver el problema de las malas condiciones de vida, Jonathan la castigaba por estos incidentes. Tegan también empezó a sufrir lesiones inexplicables cuando la dejaron sola con Jonathan. Cuando Helen regresó de la tienda, encontró a Tegan con un corte en la cabeza. Jonathan afirmó que la niña se había caído de la bicicleta. En otra ocasión, después de un viaje a la playa, Tegan se lesionó un ojo, lo cual, según explicó Jonathan, fue causado por una ola.
Quizás lo más preocupante fue cuando Helen regresó a casa y encontró a Tegan cubierta de ronchas. Según Helen, entré, la agarré, la abracé y le dije que la quería. Él me contó que la había azotado por vomitar en su silla. La golpeó con un cable eléctrico. Y Helen insistía en que estaba en contra de esta violencia y discutía con Jonathan cada vez que ocurría. Sin embargo, seguía manteniendo a Tegan cerca de él y a menudo los dejaba solos. Si la historia de Tegan te ha conmovido tanto como a mí, por favor, comparte este video con tus amigos en redes sociales. Quizás esto ayude a alguien a detectar señales de abuso infantil e intervenir a tiempo. Una simple publicación podría salvarle la vida a alguien. A principios de julio de 2010, Helen Race necesitaba encontrar a alguien que cuidara de Tegan. Mientras recibía 10 días de entrenamiento en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Nuevo México, tenía varias opciones, incluyendo a los cariñosos abuelos de Tegan o a sus propios padres. En cambio, Helen eligió a Jonathan cuando se ofreció como voluntario para cuidar de Tegan. Helen aceptó de inmediato, a pesar de conocer la crueldad de su hija. El 5 de julio de 2010, justo un día antes del 4º cumpleaños de Tegan, Jonathan llevó a Helen a su lugar de entrenamiento militar, y Tegan estaba con ellos en el coche. La pequeña se despidió de su madre sin saber que la veía con vida por última vez. De regreso, Jonathan se detuvo en Lowe's, donde compró un pestillo y un candado, artículos que luego se encontraron en la puerta del cobertizo. Obviamente, para mantener a Tegan encerrada y a los demás fuera, como era de esperar, Jonathan no se volvió cariñoso de repente al asumir la responsabilidad de Tegan. En cambio, sometió a la niña a 10 días de tortura. Tan cruel que luego hizo llorar al personal del hospital y a la policía. El primer día después de la partida de Helen, Jonathan empezó a ponerle reglas a Tegan. Como no había baño en el cobertizo, le exigió a la niña, que acababa de cumplir 4 años, que usara un cubo. Cuando tuvo un accidente normal para una niña de su edad, Jonathan montó en cólera. Le ató las manos a una viga transversal y empezó a azotarla con un cable eléctrico. La fina piel de Tegan no soportó los golpes y pronto le aparecieron manchas de sangre. Quedaban manchas de sangre en el colchón donde dormía la niña. La obligaba a repetir una y otra vez: necesito ir al baño. Prometo que se lo diré a alguien por la noche, cuando por fin se durmiera. Agotada por el dolor y el miedo, Jonathan le envió a Helen una foto de Tegan durmiendo, apretando contra el pecho una camiseta ensangrentada. El pie de foto decía: todo está bien. Helen, estando lejos. No hizo preguntas. El segundo día, Jonathan empezó a mostrar formas de violencia aún más crueles. Le prohibió a Tegan usar el baño de la casa principal, convirtiendo las necesidades naturales de la niña en motivo de castigo, al descubrir que Tegan había vuelto a mojar el colchón. Se puso furioso. Esta vez no se limitó a golpearla con pinzas. Sujetó los deditos de Tegan, impidiéndole retirar la mano, y luego le insertó algo bajo la uña y tiró bruscamente hacia arriba hasta que la uña se arrancó. Los gritos de la niña solo lo excitaron aún más. Al final del día, había perdido varias uñas y sus dedos se habían convertido en una masa sangrante. La investigación descubriría posteriormente rastros de diversos fluidos biológicos en la ropa interior de Tegan, incluyendo semen, una clara evidencia de que el abuso sexual se había convertido en parte de su tormento desde los primeros días. Al tercer día, el 8 de julio, la temperatura en el cobertizo alcanzó los 42 grados Celsius. En esa caja sofocante y calurosa, Tegan lloraba de sed. Jonathan ideó una nueva tortura. Le puso un cuenco de agua delante, pero le prohibió beber. Los perros se ríen con la lengua. Él rió viendo sufrir a la niña de 4 años. Cuando Tegan, torturada por la sed, se acercó al cuenco intentando sacar agua con los labios, Jonathan le mordió repentinamente la oreja, dejándole una herida profunda. Esta no fue la última mordida. Al cabo de 10 días, su cuerpo tenía 66 marcas de mordeduras humanas, algunas tan profundas que llegaban hasta el tejido muscular. En algunos casos,
Literalmente le arrancó trozos de carne con los dientes. Esa misma noche, Jonathan la hizo ponerse de pie frente a la pared con los brazos en alto, repitiendo una y otra vez la misma frase: cuando tenga ganas de orinar, prometo avisarle a alguien. En algún momento, comenzó a grabar esta humillación, grabando un video de 37 segundos de su sufrimiento. En la grabación, Tegan, exhausta, con una camisa rosa y pantalones oscuros, está de pie con los brazos extendidos hacia la pared y repite la frase monótonamente. Jonathan la interrumpe gritándole que hable más alto. Aparentemente asustada, repite la frase 4 veces más, esta vez más alto. Al cuarto día de tortura, el cuerpo de Tegan ya estaba cubierto de heridas y moretones. Jonathan comenzó a idear nuevas formas de tormento. Descubrió que un cable eléctrico expuesto podía usarse no solo para golpear, sino también para torturas más sofisticadas. Envolvió el cable expuesto alrededor del cuello de Keegan y lo enchufó brevemente a un tomacorriente. La corriente eléctrica recorrió el cuerpo de la niña, provocándole convulsiones y quemaduras en espiral en la piel. Cuando Tegan gritó llamando a su mamá, Jonathan le golpeó la cabeza contra la pared exigiendo silencio. Posteriormente, la investigación descubriría grabaciones de audio de estas torturas, donde se escuchan los gritos desesperados de Tegan, la súplica de mamá, ayúdame, y la respuesta brusca de Jonathan, cállate perra, seguida del sonido de un golpe. Cada día, el cuerpo de Tegan recibía nuevas heridas que se sumaban a las antiguas aún sin cicatrizar, multiplicando el dolor. Un médico que posteriormente testificó en el juicio señalaría que esta acumulación de nuevas heridas sobre las antiguas es una señal de gratificación sádica que provoca dolor una y otra vez en los mismos lugares. Al quinto día de confinamiento de Tegan en el cobertizo, Jonathan parecía obsesionarse cada vez más con documentar su sufrimiento. Grabó videos de la niña debilitada por el hambre, la sed y el dolor, implorando clemencia. En uno de los videos, tomados la noche del 10 de julio, se ve a Tegan de pie cerca de la pared, con las manos atadas con una cuerda, levantadas de tal manera que apenas toca el suelo con los pies. Jonathan la obligaba a repetir frases sobre cómo le diría cuándo necesitaba ir al baño, gritándole cuando hablaba demasiado bajo. Durante este tiempo, mientras la pequeña Tegan sufría, Jonathan seguía llevando una vida normal. Intercambiaba mensajes con 2 mujeres en redes sociales, coqueteando y organizando encuentros, ignorando por completo la agonía de la niña, encerrada a pocos metros de él. Al 6º día, Tegan ya estaba semiconsciente. Su cuerpo no soportaba el maltrato constante. A pesar de ello, Jonathan encontró nuevas formas de torturarla. Inventó una técnica en la que ataba a Tegan de las manos a una viga del techo y la balanceaba como un péndulo. Mientras lo hacía, intentaba golpearle el estómago con una vara con cada golpe. Los vecinos informaron más tarde que oyeron ruidos extraños provenientes del cobertizo, pero nadie hizo nada al respecto. La abuela de Jonathan se acercó al cobertizo una vez y notó que los escalones de la puerta estaban sucios de heces. Llamó a la puerta y oyó a su nieto ordenarle con firmeza que no se acercara. Nadie respondió y se marchó sin hacer nada más. Posteriormente, durante la autopsia, se descubrieron 37 fracturas costales en Tegan, algunas de las cuales estaban en proceso de curación. Esto significaba que las costillas se habían roto en diferentes momentos. Durante esos terribles días, los golpes que recibió fueron tan fuertes que le causaron múltiples fracturas óseas. Para entonces, el cobertizo se había convertido en un lugar de horror inimaginable. Un fuerte olor a orina y heces lo impregnaba todo. Tegan no podía mantener una higiene básica. Su cuerpo estaba cubierto de excrementos, sangre y otras secreciones. Jonathan parecía disfrutar creando esas condiciones, negándole a la niña incluso la más mínima dignidad humana. Al 8º día de tortura, Tegan había perdido más del 70% de su sangre debido a numerosas heridas.
Su cuerpo estaba tan exhausto que apenas reaccionaba al mundo que la rodeaba. Pero incluso en estas condiciones, Jonathan no dejó de maltratarla. Utilizó diversos objetos, como palos y herramientas metálicas, para causarle dolor. Posteriormente, se encontraron fragmentos de alambre de cobre en la piel de Teagan, lo que indica que había introducido cables expuestos en su cuerpo, lo que provocó el abuso sexual. Además, peritos médicos más a fondo descubrirían posteriormente daños extensos en las zonas íntimas de las niñas, lo que indicaba abuso violento con diversos objetos. Se encontraron fluidos biológicos mixtos en su ropa interior, lo que confirmó la agresión sexual. Al 9º día, Tegan estaba al borde de la muerte. Su cuerpo luchaba con sus últimas fuerzas, pero sus posibilidades de sobrevivir a tal trato eran prácticamente nulas. La niña ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Yacía inmóvil, completamente a merced de su torturador. El 16 de julio de 2010, apenas una semana y pocos días después de su 4º cumpleaños, Tegan defecó en el colchón inflable que compartía con Jonathan. Esto lo enfureció. Agarró un cable eléctrico y comenzó a azotarla, golpeándole la cabeza con tanta fuerza que perdió el conocimiento. El golpe fue tan terrible que le partió el cráneo. La masa cerebral comenzó a filtrarse por sus oídos. La hemorragia interna en su cerebro era incompatible con la vida, y Jonathan se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Recogió su cuerpo inconsciente y la llevó al hospital. Sin embargo, no lo hizo de inmediato. Esperó más de 3 horas antes de llevarla al Hospital Médico Johnston. Al llegar, mintió. Supuestamente, Tegan había estado saltando en la cama y se cayó golpeándose la cabeza. Afirmó que le había dado una compresa de hielo y la había llevado al hospital solo cuando la cabeza seguía doliéndole. Pero el cuerpo torturado de la niña contaba una historia completamente diferente y aterradora. Cuando el personal médico vio el estado de Tegan, quedaron impactados. Su cuerpo presentaba más de 140 heridas, incluyendo cortes, lesiones, desgarros, marcas de látigo, cicatrices de costras y moretones. 66 marcas de mordeduras humanas la cubrían de pies a cabeza, algunas tan profundas que llegaban al tejido muscular. Tenía las muñecas rotas. Sus zonas íntimas mostraban signos de hematomas y sangrado. El trauma acumulado había causado que Tegan perdiera más del 70% de su sangre. Las lesiones internas eran aún más graves. Las heridas en la cabeza le habían causado inflamación y sangrado cerebral, según uno de los médicos que la atendieron. Prácticamente no había ninguna parte de su cuerpo intacta, algo que él nunca había visto en 25 años de práctica médica. Cuando la enfermera Mary Butler vio por primera vez las heridas de Tegan, quedó tan conmocionada y furiosa que se abalanzó sobre Jonathan. Sintiendo su incredulidad, él intentó irse diciendo que necesitaba mover su camioneta. Butler, al darse cuenta de que intentaba escapar, lo persiguió. Logró agarrarlo por el cuello y lo arrastró de vuelta a urgencias. La valentía de Butler permitió a la policía detener rápidamente a Jonathan. Incluso le mostró sus movimientos al fiscal Greg Butler. Dijo que dirigió a Richardson a una habitación llena de ira y adrenalina. Recordó haber pedido un arma cuando llegaron los agentes uniformados. Mientras tanto, el personal médico trabajaba desesperadamente para salvar la vida de Tegan. Su estado era tan crítico que pronto fue trasladada al centro médico UNSC en Chapel Hill y conectada a soporte vital. A pesar de todos los esfuerzos del médico, el estado de Tegan continuó deteriorándose. El lunes 19 de julio de 2010, a las 18:30, Tegan S. Esquiva fue declarada muerta. Su muerte fue clasificada como homicidio. Cuando la policía inició la investigación, descubrieron una auténtica cámara de tortura en el cobertizo. Entre las pruebas se encontró ropa ensangrentada, una grabación de Tegan pidiendo clemencia, numerosos instrumentos de tortura, incluyendo un cable eléctrico roto con alambres de cobre desnudos y numerosas manchas de sangre por toda la habitación. El análisis de ADN
confirmó que más de 30 artículos encontrados en el cobertizo lleno de basura contenían sangre de Tegan. Entre los artículos con rastros de sangre se encontraron ropa interior, pantalones, un saco de dormir, una funda de almohada e incluso un palo. Todo indicaba que la pequeña había vivido un verdadero infierno durante esos 10 días. Las últimas palabras de Tegan que otros escucharon fueron una súplica. No volveré a pedir permiso para ir al baño. Un trágico testimonio de cómo su torturador pisoteó por completo su dignidad humana. Jonathan Douglas Richardson fue inicialmente acusado de abuso infantil y agresión sexual infantil. Tras la muerte de Tegan, se le añadió un cargo de asesinato en primer grado. Helen Reyes regresó a casa al día siguiente de la hospitalización de Tegan. Se le permitieron visitas limitadas a su hija en el hospital, mientras la investigación seguía en curso. Los servicios de protección infantil del condado de Wake determinaron que Helen no había protegido a su hija ni la había confiado a un tutor adecuado antes de partir para su capacitación el 29 de julio de 2010. Helen Reyes fue acusada de negligencia infantil. Jonathan se comportó con una calma anormal desde el momento en que llegó al hospital. Cuando los médicos le informaron de la muerte de T.E., simplemente suspiró como si hubiera recibido información insignificante. Durante el interrogatorio, Jonathan afirmó que estaba bañando a Tegan, pero fue brevemente a la cocina a tomar una cerveza. En su ausencia, escuchó un golpe sordo y asumió que Tegan se había golpeado la cabeza contra la bañera. Sin embargo, la investigación pronto descubrió que la realidad era completamente diferente. «Necesitas hablar conmigo. Están en una sala de interrogatorios». Sandy Creech convence con calma a su hijo de 21 años para que le cuente lo sucedido. Jonathan Richardson dice que el día antes de que Tegan se cayera de la cama y se golpeara la cabeza, tenía un nudo. Parecía estar bien, pero su madre dice que es muy grave. Tiene el cerebro inflamado y su cuerpo se está apagando. Estaré en prisión por un tiempo. Descubrí que Richardson dice que lo único que hizo fue golpear a Tegan en la pierna con un cable de alimentación. Dice que se sintió fatal. Su madre ya ha oído hablar de algunas de las heridas de Tegan, de las señales de abuso sexual. Dice que está rezando a Dios para que Tegan se recupere. Richardson camina de un lado a otro. Respira con dificultad. En la habitación, Richardson llama a su entonces novia, Helen Reyes, diciéndole cuánto adoraba a Tegan. Continúa diciendo que quería criar a la familia, ser un buen padre. Richardson dice que golpeó a Tegan en la pierna cuando se portó mal, pero dice que se sorprendió cuando los detectives le dijeron que tenía huesos rotos. Los médicos han testificado que Tegan tenía graves marcas de mordeduras y heridas por todo el cuerpo. Richardson habla de necesitar ayuda. Sollozando le dice a Reyes que todo fue un accidente. El examen forense determinó que la causa de la muerte de Tegan fue un traumatismo cráneoencefálico contundente, y la forma de muerte se clasificó como homicidio. El examen también reveló signos de múltiples lesiones que indicaban abuso severo. Todos los datos médicos contradecían por completo la versión del padre sobre el accidente. Mientras estaba bajo custodia, Jonathan mostró preocupantes problemas de comportamiento. Incitó a otros reclusos a hacer su trabajo sucio, amenazó con apuñalar a un guardia con un cuchillo e incluso hizo un raspador con su cepillo de dientes. También comenzó a arrojar sus propias heces al personal. El juicio de Tegan Esquiva se convirtió en uno de los más documentados en la historia del estado. El abismo, el lugar oscuro. Así es como el fiscal Paul Jackson se refirió repetidamente a Jonathan Richardson. Él es el hombre acusado de torturar a Tegan durante 10 días mientras la cuidaba en el cobertizo donde vivían. El doctor afirma que tenía marcas de mordeduras y de látigo por todo el cuerpo. Fue entonces cuando Richardson llevó a la niña de 4 años al hospital. Sus abogados argumentan que Richardson provenía de una crianza abusiva, no tenía experiencia con niños y sufría de un trastorno de ansiedad. El abogado defensor declaró que Richardson nunca atendió a Dick. Mató a Tegan. Intentó salvarle la vida. Dijeron que fue una sola lesión, un traumatismo craneal, lo que mató a la niña,
no una cadena de acciones. Pero los fiscales afirmaron que Richardson lo sabía. El juicio de Jonathan Richardson se describe como uno de los más desgarradores en la historia de Carolina del Norte. El jurado y el personal de la sala rompieron a llorar repetidamente. El juez a menudo pidió recesos para permitir que los testigos, abrumados por las emociones, se recompusieran. Incluso la fiscalía luchó visiblemente con sus emociones en ocasiones. El detective Matt De Silva testificó: «Esto es lo más horrible que he visto hacerle a un ser humano, especialmente a un niño. Nunca había visto algo así en todos mis años trabajando en las fuerzas del orden». Durante el emotivo proceso, solo una persona se mantuvo tranquila y serena: Jonathan Richardson. Las emociones que afectaron a todos los demás en la sala parecieron no afectarlo. Permaneció impasible durante el testimonio, incluso sonriendo durante los descansos. Las descripciones del sufrimiento de Tegan no parecieron evocar en él culpa, vergüenza ni remordimiento durante un descanso del proceso. Un observador señaló que Jonathan Richardson, acusado de torturar y asesinar al niño, solía sonreír cuando regresaban los miembros del jurado. De Silva testificó que, tras su arresto, Richardson hizo un comentario inquietante: «¿Qué van a hacer? Atame y descuartízame». El detective añadió: «Me miró fijamente y esbozó una leve sonrisa burlona». De particular importancia en esta grabación es el testimonio de la pediatra forense doctora Sharon Cooper, quien declaró: «En mi opinión, Tegan fue víctima de tortura infantil. Tenía más de 144 lesiones. Este es un número extraordinariamente alto de lesiones. La presencia de una nueva lesión sobre una anterior causará aún más dolor a esta niña, y este sería otro tipo de acción que apoyaría firmemente la gratificación sádica». Los desgarradores momentos en que el abuelo y la abuela de papá Gerald y la abuela Sarah Tegan se vieron obligados a abandonar la sala del tribunal durante este testimonio debido a su crudeza. Tras considerar todas las pruebas y escuchar el testimonio de los testigos, el jurado solo necesitó 90 minutos para llegar a un veredicto. El 4 de abril de 2014, Jonathan Richardson, de 25 años, fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer grado, secuestro en primer grado, agresión sexual infantil en primer grado y abuso infantil con lesiones corporales graves. Durante la lectura del veredicto, Jonathan permaneció impasible. Mientras su madre lloraba en la sala, el juez lo condenó inmediatamente a muerte. La pena preceptiva por asesinato premeditado en primer grado en Carolina del Norte. Helen Race fue declarada culpable de negligencia infantil el 6 de marzo de 2019, casi 9 años después de la muerte de Tegan, y fue condenada a un mínimo de 18 meses de prisión. El sheriff del condado de Johnson, Steve Biesel, comentó que ella descuidó sus deberes maternales. Había visto a su hijo siendo golpeado a manos de Jonathan Richardson incluso antes de irse. Así que sí, es culpable. Los niños están indefensos. Tenemos una supuesta madre que simplemente se fue. Los residentes de los condados de Wake y Johnson quedaron profundamente conmocionados por el caso de Tegan. Muchos consideraron culpables no solo a Jonathan y Helen, sino también a sus abuelos, quienes vieron señales de abuso, pero no intervinieron. El cobertizo estaba a solo 45 metros de su casa, y es difícil creer que no oyeran los gritos de las niñas. Durante 10 días de tortura, el funeral de Tegan se celebró en privado. Fue enterrada en el Parque Memorial de Raleigh. Sus abuelos dejaron un conmovedor mensaje en un homenaje en línea, recordando cuánto le encantaba jugar en la piscina, cómo llamaba a cada mañana un día soleado y cómo les pedía que le prepararan avena con arce antes de jugar al aire libre. La historia de Tegan se ha convertido en un importante recordatorio de la necesidad de proteger a los niños del abuso. Su corta vida terminó trágicamente, pero su historia sigue siendo un llamado a la acción. Si ves señales de abuso infantil, no se quede callado. Una llamada a los servicios de protección infantil podría salvar una vida.
Si Tegan viviera hoy, tendría 17 años. En cambio, solo podemos recordarla y esforzarnos por asegurar que ningún niño experimente jamás la pesadilla que ella vivió. Bueno, con esto termina el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les pareció interesante, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día y animarnos. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.